Este vídeo está patrocinado por Retrofútbol, la tienda online de camisetas y chaquetas retro líder del mercado. En su página web encontrarás colecciones de todas las selecciones y clubes del mundo, además de la colección de la conocida serie de televisión Capitán Tsubasa. Aprovecha la campaña de rebajas hasta el 28 de febrero con una amplia selección de productos rebajados hasta con un 35%. La 14ª edición de la Copa de Europa pasaría a la historia por varias medidas que modernizarían el fútbol. Se aprobaron las 2 sustituciones por equipo y se fijó el miércoles como día oficial de la Copa de Europa. El Manchester United defendió el título hasta semifinales, donde se encontraría con el Milan de Nereo Rocco. Los italianos ganaron 2-0 en San Siro y se metieron en la final tras perder por un solo gol en Inglaterra. Los rosoneros se verían las caras en la final con el Ajax, que venía dando mucho que hablar en las ediciones anteriores. Los holandeses estaban dirigidos por Rinus Michels y contaban con un joven que destacaba por encima de todos: Johan Cruyff. El Ajax eliminó al Nuremberg y al Fenerbahce y tuvo que remontar ante el Benfica en cuartos de final. Los lusos ganaron 1-3 en Demir, pero perdieron por idéntico resultado en Lisboa. El Ajax se impuso 3-0 en el partido de desempate y cogió impulso para eliminar al Spartak Nava en semifinales. La final del Santiago Bernabéu se anunció como un choque de estilos: el fútbol ofensivo de los jóvenes holandeses contra el catenaccio y la veteranía del Milán. Ganó la experiencia de los italianos, que apabullaron a su rival con un contundente 4-1. 3 goles de Prati y 1 de Sormani hicieron inútil el gol de penalti de Vasovic. Los italianos ganaban su segunda Copa de Europa. Además de la final, el Ajax también perdió el título de liga ante el Feyenoord, que representó a Holanda en la Copa de Europa 69-70. Los tulipanes dieron la campanada en octavos de final, al eliminar al vigente campeón. El Milán había ganado 1-0 en Italia, pero cayó 2-0 en Rotterdam. El Feyenoord remontó ante el Borussia de Berlín en cuartos y superó al Legia Varsovia en semifinales. El austriaco Ernst Happel dirigía una gran generación de futbolistas que se había metido en la gran final. Para esta edición se eliminaron los partidos de desempate, y si una eliminatoria no se resolvía por el valor de los goles marcados en campo ajeno, lo haría mediante un sorteo. El primer beneficiado de esta norma fue el Celtic de Glasgow, que vio como el Benfica igualaba la renta de 3-0 que había conseguido en Escocia. La suerte dio el pase a los escoceses, que más tarde eliminarían a la Fiorentina y al Leeds United. El Celtic llegaba como favorito a la final de Milán. Había sido campeón solo 2 años antes y había eliminado al campeón inglés. Gimel inauguraba el marcador con un potente disparo de falta a la media hora de juego. El gol fue algo polémico, ya que el árbitro italiano Lovello obstaculizó la visión del portero. El Feyenoord reaccionó rápido y empató solo 3 minutos después con un cabezazo de Israel. Los holandeses dominarían el resto del partido, aunque no pudieron evitar la prórroga. En el tiempo extra, Kimball marcó el gol de la victoria para el Feyenoord. McNeil resbaló y tocó el balón con las manos, pero el árbitro dio la ley de la ventaja en lugar de pitar penalti. El Feyenoord levantaba la primera Copa de Europa del fútbol holandés. La Copa de Europa 70-71 destacó por la ausencia del Real Madrid, que después de 15 participaciones consecutivas se quedaba fuera de su torneo fetiche.
Esta temporada se aplicaría la regla del valor doble de los goles en campo contrario desde la primera eliminatoria hasta semifinales. Se suprimieron los partidos de desempate y los sorteos, de manera que si una eliminatoria persistía igualada tras la prórroga, se decidía con una tanda de penaltis. Solo unos meses después de conquistar Europa, el Feyenoord caía ante un desconocido Arad rumano en la ronda previa. La responsabilidad del fútbol tulipán caería entonces sobre el Ajax, que había vuelto esa temporada a la Copa de Europa. Los de Ámsterdam conformaron un equipo más completo para acompañar a Cruyff. Habían incorporado a Stuyt en la portería, Krol en la defensa y Murin y Johan Neeskens en el centro del campo. Con esos mimbres, Rinus Michels configuró un equipo imparable que iría machacando rivales hasta llegar a la final de Wembley. El Ajax dejó por el camino al Tirana de Albania, al Basilea, al Celtic de Glasgow y al Atlético de Madrid, al que derrotó 3-1 en el global en semifinales. Su rival en la final sería el sorprendente Panathinaikos, que entrenado por Ferenc Puskás consiguió el mayor hito del fútbol griego. El equipo heleno había eliminado al Everton en cuartos y consiguió una histórica remontada en semifinales. El Estrella Roja había ganado 4-1 en Belgrado, pero se encontró con un ambiente infernal en Atenas. El Panathinaikos ganó 3-0 y se clasificaba para la primera y única final europea de su historia. Wembley fue testigo de una exhibición ofensiva del Ajax. Los holandeses se adelantaron en el minuto 5 con un remate de cabeza de Van Dijk y certificaron el triunfo con un gol de Hahn a 3 minutos del final. El Ajax ganaba su primera Copa de Europa y comenzaba un ciclo que sería triunfal. La temporada siguiente el Ajax mantuvo el bloque de la plantilla, aunque perdió a su técnico Rinus Michels, que fichó por el Barcelona. El rumano Stefan Kovacs se hizo cargo del equipo. Los holandeses fueron superando eliminatorias cada vez más complejas. Eliminaron con solvencia al Dinamo de Dresden, al Olympique de Marsella y al Arsenal en cuartos de final. En semifinales, Suárez decidió al marcar el único gol de la eliminatoria ante el Benfica. Los holandeses llegaban otra vez a la final, donde se encontrarían con un afortunado Inter de Milán. Los italianos habían perdido 7-1 en casa del Borussia Mönchengladbach, pero el partido fue suspendido tras el impacto de un objeto sobre el italiano Boninsegna. La UEFA anuló el resultado y decidió que ese partido se tenía que volver a disputar en Berlín. El Inter ganó 4-2 en Italia y empató a 0 en la repetición del partido en Alemania. En cuartos ganó al Standard de Lieja por el valor doble del gol conseguido en Bélgica. Y en semifinales pasó tras un doble empate a 0 frente al Celtic que se resolvió en la tanda de penaltis. El Ajax podía ganar su segunda Copa de Europa en Rotterdam y en el estadio de su eterno rival. Los neerlandeses buscaron la portería contraria en todo momento y sometieron a un Inter que solo pudo defenderse. La exhibición ofensiva de los holandeses tendría premio en la segunda parte. Johan Cruyff abrió el marcador al aprovechar una mala salida del portero italiano y sentenciaría el partido al rematar un saque de esquina de cabeza. El Ajax ganaba su segunda orejona consecutiva y se convertía en el segundo club europeo en ganar el triplete de Liga, Copa y Copa de Europa. En la edición 72-73, los campeones no tuvieron que jugar la fase previa y se presentaron en cuartos tras vencer con facilidad al CSKA de Sofía. En la siguiente ronda, el Ajax daría una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la Copa de Europa, al golear 4-0 al Bayern de Múnich. Cruyff marcó el cuarto gol del partido,
y eclipsó a Beckenbauer, que apenas pudo pasar de medio campo. La eliminatoria se cerró con un claro 5-2 para los holandeses. En semifinales esperaba el Real Madrid, que perdió 2-1 en el estadio de Demir. Muren marcó el gol de la victoria en el Santiago Bernabéu y metió al Ajax en su tercera final consecutiva. Después de medirse al Milán en el 69 y al Inter en el 72, el Ajax se enfrentaba a otro coloso italiano en Belgrado, la Juventus de Turín. Johnny Rep marcó un tempranero gol a los 4 minutos y la Juve no supo reaccionar. Los italianos habían planteado un partido muy defensivo y no consiguieron cambiar el chip para ir a por el empate. El Ajax ganó por la mínima y hacía historia al levantar su tercera Copa de Europa consecutiva. Los holandeses cerraban un ciclo glorioso con el que revolucionaron el fútbol europeo y cuyo juego sería el preludio del fútbol moderno. ¿Y tú? ¿Crees que este Ajax es el equipo más influyente de la historia del fútbol? Dame tu like si te ha gustado el vídeo, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte más memorias de la Copa de Europa. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.